Sí, con muchísimo gusto. Ese problema lo tenemos allí y en muchas otras partes de la Biblia que se cambian palabras, cambian eh, letras, versículos completos o perícopas completas. Incluso recordemos una perícopa que no es parte del original de la Biblia, la famosa mujer adúltera de Juan 8. ¿Se acuerdan ustedes? La famosa mujer que traen al Señor, la mujer que está en adulterio y que la traen al Señor. Eso no es, hay algunos manuscritos de la Biblia que no lo tienen. Ese texto no es original de la Biblia y hay otros manuscritos que sí los tienen. El famoso texto que utiliza muchísimo para hablar de la Trinidad, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese texto no está en el original, no son originales. Hay algunos manuscritos que los tienen y los quitan. Por ejemplo, Marcos, el libro de Marcos tiene lo que se ha conocido como el final largo y el final corto. Marcos tiene hasta el capítulo 16 y hay unos manuscritos que solamente tienen hasta el versículo 8, 16, 8. Y hay algunos manuscritos que tienen desde el versículo 9 en adelante, ¿ya? Y Pero, entonces, o sea que hay, mire, en este, por ejemplo, tiene 19, 20 versículos, o sea que hay más o menos unos 12 versículos de demás. ¿Qué pasa con eso? Reitero, que hay manuscritos que contienen eso y hay otros manuscritos que no lo contienen. Entonces ese es un problema serio que tenemos allí en la Biblia. ¿Qué vas a decir, Alexandra? pero entonces no debemos de desconfiar de ciertas versiones porque yo personalmente he escuchado que dice, bueno, tal versión no es confiable porque han cambiado aquí, porque han cambiado allá, o sea, Esa es una pregunta entonces, excelente. Eh, Usualmente el estudiante siempre tiene esa tentación, ¿no? De preguntarle a uno, profe, cuál es la mejor versión de la Biblia? No, la verdad es que no hay mejores versiones. Todas las versiones son deficientes, todas. Todas tienen su talón de Aquiles y todas tienen sus fortalezas. Por ejemplo, me gusta mucho Reina Valera en algunos aspectos que es como muy clara, pero en otros aspectos no suena tan clara. Últimamente leo esta Biblia que es la palabra de Dios para todos, pero esta Biblia tiene una característica y es que es una traducción dinámica. Las, las, las traducciones de la Biblia se dividen en dos grandes grupos, las traducciones dinámicas y las traducciones formales. Una traducción formal es aquella que está más pegada al texto original, aunque, digamos, no resulte tan clara para el lector, por ejemplo, de habla hispana. Está muy pegada al texto hebreo y griego, pero muchas veces no resulta tan claro para nosotros. Las traducciones dinámicas son aquellas traducciones que son mucho más fáciles de entender para nosotros porque lo que ellos pretenden es la traducción del sentido del texto, no, no trabajar palabra por palabra, aunque no suene tan claro. No, ellos dicen, no, nosotros preferimos que esto quede más claro para la gente, aunque no, aunque no esté tan pegado a los idiomas originales. Entonces uno de traductor tiene que escoger entre los dos aspectos, ¿ya? Y otro aspecto en el que tiene que escoger es los manuscritos. ¿Con cuál manuscrito me voy para trabajar, para hacer mi traducción? Reitero, entendiendo que sea cual sea el manuscrito que se asuma o se rechace, van a quedar cosas por fuera. Entonces ahí lo correcto es leer la Biblia en hebreo y griego. Siempre es lo que yo termino diciéndole a los estudiantes. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos, profe? ¿Qué hacemos? Leamos la Biblia en hebreo y griego. Eso es lo que hay que hacer. Y no solamente es leerla en hebreo y griego porque el hebreo y griego tiene esos cambios también, sino saber leer eso que se conoce como la crítica textual.
Esa es una materia muy importante que se dicta en la universidad, la crítica textual. Entonces es eh, como yo hago o tomo esas decisiones de qué tomar y qué desechar. Pero eso es complicadísimo. Lo que uno tiene que hacer es la información. O sea, yo sé que ese pasaje en algunos manuscritos está o en algunos manuscritos no está. Eso es bastante complicado. El famoso texto de Mateo 28, 19 y 20, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. En algunos manuscritos no está. Nuestros hermanos unitarios saben eso y por eso dicen, cuidado, eso no es correcto. Entonces, eso es bien, bien compleja esa parte. Preguntas. Pero me interesa es que dice Mateo 28, 19 en el original, ¿qué dice? O sea, en el ir y bautizarlos en el nombre del Padre o No, esa es una edición, podría, si me permiten un momento, voy ujú, bajo. Ah, espérate, aquí está, Mateo, Marcos, Mateo, venga a ver si aquí tenemos una nota. En algunas Biblias, pero aquí no lo tiene. En algunas Biblias dice muy honradamente, dice aquí en esta parte hay manuscritos que no tienen esto. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, 14, 18. Marcos 16. Por ejemplo, un texto paralelo de este es este que les acabo de decir, el de 16, 14. 16, 14, mire lo que dice. Después Jesús se apareció ante los 11 cuando estaba con él, lo regañó porque no tuvieron fe. Jesús les dijo, "Mm, cuando dice vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en la mano y si llegan a tomar veneno no les harán daño. Todo eso es adición posterior. Y aquí en esta traducción lo dice. Aquí en esta traducción dice que en algunos manuscritos más antiguos el libro termina en el 16:8 de Marcos. Otros terminan con este final más corto. Dice, y en el 16 y en algunos manuscritos no incluyen los versículos del 9 al 20. Vamos a ver qué dice Lucas 24, 36 al 49. La otra es Juan 20, 19 al 23.
No todas las anotaciones están realmente en todas las Biblias. Juan 20, Hechos 1, 6 al 8. Bueno, en fin, ahí está viendo a ver si aquí en esta Biblia tenía esa anotación de que en algunos manuscritos no está esa parte de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no está acá. Reitero, hay que mirarle la crítica textual. Miremos lo que dice en Primera de Juan 1, 7 y 8. No, ese no es 5. Allá. Primera de Juan 5, 5, 7 y 8. Hay tres testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo en su testimonio. Si aceptamos el testimonio de los hombres, debemos reconocer que el testimonio de Dios es más importante. Pero eso estoy en la palabra de Dios para todos. Leamos en Reina Valera. Estoy hablando de Primera de Juan 5, versículos 7 y 8. Mire lo que dice. En Reina Valera dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Mire lo que dice, esta es Reina Valera, y mire lo que dice en esta palabra de Dios para todos. Hay tres testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo en su testimonio. Si aceptamos el testimonio de los hombres, debemos reconocer el testimonio de Dios que es más importante. Entonces, lo que se plantea es que como la doctrina de la Trinidad ha tenido tanto problema para ingresar, porque la Trinidad realmente en la Biblia no está la palabra Trinidad ni nada de ese asunto. Entonces, digamos que hay algunos copistas que por darle un espaldarazo, algunos colocaron al pie de la página en algún manuscrito, colocaron aquí al pie de la página, tres son los que dan testimonio en el Padre, en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y otro copista más adelante dice, uy, hola, eso está como bueno. Y quita eso de allí, del pie de la página, y lo mete dentro del texto. Y a partir de ahí, todos los manuscritos que son copia de ese empiezan a reproducir eso. Tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero resulta que en la crítica textual se lanzan en la búsqueda de esos manuscritos más antiguos y se dan cuenta que esos manuscritos más antiguos no tienen esta parte, ¿ya? Sino que eso es una adición posterior, se llama así. Entonces, Biblias como esta retiran esos textos que, reitero, aunque eran de manuscritos muy antiguos, los más antiguos decían, eso no está allí. Entonces, cuando una persona dice, no, es que le cambiaron, le quitaron, le colocaron, etcétera, por lo general no conocen este aspecto de la crítica textual, sino que terminan diciendo eso, ¿no? Es decir, esa Biblia no sirve porque le cambiaron a veces cosas. Sí, pero miremos de qué se trata, miremos cuál es el asunto y allí entonces tomemos decisiones. Eso es un poco complejo, eso de la crítica textual es bien complicado porque hay algunos grupos de manuscritos. Lo que pasa es que los manuscritos que se utilizaron para hacer estas versiones son manuscritos que databan del siglo X, XI, XII, XIII, XIV, después de Cristo. Ojo, después de Cristo.
Y resulta que los manuscritos de Qumrán del Mar Muerto son manuscritos que son mucho más antiguos que esos, pero claro, eso es pues solamente para el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento no hay. No hay manuscritos, digamos, en las cuevas de Qumrán, porque el Nuevo Testamento no se había escrito todavía en ese momento. Entonces, pero sí hay algunos manuscritos un poco más tardíos, pero no tan tardíos como los del siglo XIII, XIV, 10, 11, 12, 13 y 14 después de Cristo. Es que cuando yo hablo de manuscritos del 10 es el año 1000 después de Cristo, 1100, 1200 y 1300 después de Cristo. Esos son los manuscritos que se utilizan para hacer estas traducciones como Reina Valera. Y mire, en 1000 años, en 1000 años ha habido muchísimos cambios. Entonces, ese es el asunto allí. Ahora, ¿qué hacemos entonces? ¿No confiamos en la Biblia? Decimos, no, entonces eso no sirve y ¿qué vamos a...? No, allí lo que hay que hacer es, sí, digamos que la Biblia tiene todos esos cambios, tiene todas esas se llaman lecturas variantes, tiene todas esas lecturas variantes, pero el contenido del texto bíblico es exactamente el mismo. Es decir, la esencia del contenido del texto bíblico no cambia porque le quitan uno o dos textos, ¿ya? No cambia. Entonces, allí hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Por ejemplo, yo sé que golpea muy duro decir que un texto como el de la mujer adúltera no pertenece a la Biblia originalmente. Lo que yo hago cuando les dicto las clases de crítica textual en la universidad, antes de decirle eso a los muchachos, yo les digo, a ver, ¿qué, qué lecciones de vida podemos sacar nosotros de este texto? ¿Qué enseñanzas? Y ellos dicen tal cosa, tal otra, tal otra. Bueno, cuando hacemos esa lista de enseñanzas que podemos sacar de la mujer adúltera, les digo, este texto no es originalmente la Biblia, eso es una edición posterior. Pero aún así, aunque saquemos ese texto de la Biblia, el mensaje de la Biblia queda incompleto. Es un texto tan importante que le hace una mella al texto bíblico y es una mella irreconciliable. No, no, no hay problema. Eh, eh, El mensaje de la Biblia queda tal cual. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas que están allí, en eso que se ha de sacar, están también contenidas en otras partes de la Biblia. Entonces, en conclusión, no es como tan importante esa parte. ¿Sí me hago entender allí? No, no es tan importante en el sentido de que no cambia el mensaje de la Biblia de manera esencial, es decir, en su esencia. Sigue siendo el mismo mensaje. Entonces, de allí, pues no hay que preocuparnos mucho por eso. Preguntas. Bueno, entonces vamos a trabajar el tema del reino de Dios en Mateo y hoy vamos a trabajar un aspecto que es bastante fuerte, que es el reino de Dios y las riquezas. Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 19 y del 19 vamos a leer desde el versículo 16. Mateo 19, 16. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le contestó, ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno. Mire, sigue hablando de lo que estamos hablando, en otras versiones, mire cómo dice, que es bien, bien curioso. Mateo 19, Mateo 19, 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mire cómo dice acá.
Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le contestó, ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno. ¿Sí ven acá? ¿Cuál es la diferencia? Aquí en Reina Valera es como si el joven le estuviera diciendo al Señor, Maestro bueno. Y la respuesta de Jesucristo es, ¿por qué me llamas bueno si no hay bueno sino uno solo? Pero acá en la manera en que traducen este texto en la palabra de Dios para todos, aparece como que el joven no le está diciendo a Jesucristo que él es bueno, sino que qué es lo bueno, qué es lo bueno para que él debe hacer para tener la vida eterna. ¿Qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le contestó, ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno. Pero si tú quieres entrar a la vida eterna, debes obedecer los mandamientos. Entonces, fíjese cómo es el asunto. Hay una diferencia muy grande entre yo decirles a ustedes, entre yo decirte, por ejemplo, Alexandra, Alexandra, tú que eres tan buena, dime ABC. A decir, Alexandra, dime qué es aquello bueno que yo debo seguir. Si se dan cuenta la gran diferencia que hay allí, y eso está pasando con este texto acá. ¿Eso por qué se trabaja así? Porque, porque hay textos que traen una afirmación sobre la persona y otros que traen la afirmación sobre las cosas, ¿ya? En fin. Ah, dice, el joven le preguntó, ¿cuáles mandamientos? Jesús le respondió, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, respetar a tu papá y a tu mamá y amar a su semejante como amas a ti mismo. El joven le dijo, yo he cumplido todo eso, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale ese dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó esto, se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús le dijo a sus seguidores, les digo la verdad, será difícil que un rico entre al reino de Dios. Ciertamente es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Cuando los seguidores oyeron esto, se sorprendieron y le preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, es imposible para los hombres, pero para Dios no hay imposible, no hay nada imposible. Entonces Pedro le dijo, nosotros dejamos todo por seguirte, entonces, ¿qué tendremos? Jesús les dijo, les digo la verdad, en la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono esplendoroso, entonces ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todos los que dejaron casas, hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos, tierras o tierras por mi causa, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. Aquí también hay un cambio bastante interesante. Miren lo que dice aquí en el versículo 29, 29 y 30. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijas o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ojo, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y acá dice, tierra por mi causa recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Ah, aquí sí está igual acá en esta parte. No, pensé que acá, porque acá hay una situación un poco compleja en lo que se dice recibirán 100 veces más. Perdón, pero mire todo lo que yo he dejado por el Señor y no he recibido ni siquiera lo que dejé. Ahora sí, mucho menos 100 veces. Es lo que se plantea allí. Pero bueno, vamos trabajando entonces esta parábola. Este está en Mateo 19, pero hay otra cita que vamos a tocar más adelante. Este asunto empieza con un personaje, con un joven que desde la perspectiva de él es muy bueno. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con creernos nosotros muy buenos. El ser humano tiene esa tendencia de considerarse bueno y eso es bien difícil porque nosotros no somos buenos. Ya les he dicho yo siempre que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y esta persona se acerca a Dios y le dice,
hacer para heredar la vida eterna. El Señor le dice, guarda los mandamientos, ¿no? Eso yo ya los he guardado de mi juventud. Y entonces le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y, y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Y allí es donde está la famosa frase esa de que es más fácil pasar un rico por el ojo de una aguja que que ese rico entrar en el reino de los cielos. Aquí a la famosa ojo de aguja se le ha dado muchísimas interpretaciones. Se le ha dado la interpretación de que en las puertas de las ciudades, recordemos que eran ciudades amuralladas, y en esas ciudades había unas puertas gigantísimas también, y que en esas puertas gigantes tenía una puerta más pequeña, ¿correcto? Y que a esa puerta pequeña se le llamaba el ojo de aguja. Y que era muy complicado pasar un camello por ahí porque el camello casi que tenía que agacharse, casi que tenía que arrodillarse para pasar por ahí. Entonces se tomó ese concepto. Otros van a plantear que no, que esa interpretación es mentira, que cuando la Biblia habla de un ojo de aguja, es literalmente el ojo de una aguja que nosotros tenemos para coser. Mire, si es complicado para uno pasar un hilo acá por el ojo de esta aguja como la que tengo acá, ¿cuánto más complicado pasar un camello? Es decir, ¿cuándo va a pasar un camello por ahí? Jamás. En otras palabras, si esa traducción es la correcta, si esa interpretación es la correcta, es imposible para un rico entrar en el reino de los cielos. Es imposible desde esta perspectiva, ¿ya? Entonces es bien difícil esto. Entonces no significa que haya una puerta pequeña por la cual pasa el camello con dificultad, pero pasa, sino que reitero, es literalmente la aguja de coser, porque es imposible que un camello pase por allí y es imposible que un rico herede el reino de los cielos. Ah, aquí se tiene en la Biblia, cuando uno lee, es como si se tuviera, como si Dios estuviera en contra tremendamente de las riquezas. Y efectivamente lo está, pero no por la riqueza en sí, porque obviamente Él es el dueño del oro y de la plata y Él es el dueño de todo lo creado, o sea que Él es súper riquísimo. Es cómo se ha conseguido esa riqueza, cómo es que se tiene esa riqueza. Allí está el meollo. Porque en la Biblia nosotros vamos a ver que hay muchos personajes que fueron adinerados en la Biblia y que fueron gente, siervo del Señor. Ejemplo, Amós. Amós es tremendamente rico. Amós, el Talmud dice que Amós era extremadamente rico y el hebreo lo dice así también. Isaías era un profeta cortesano, es decir, que era un príncipe y como príncipe tenía dinero, obviamente. Daniel también era un príncipe y como tal tenía mucho dinero. Jeremías, curiosamente Jeremías no se ha visto desde esa perspectiva, pero Jeremías tenía dinero. Jeremías tiene la capacidad, creo que les he mencionado esto en algunas clases, tenía la capacidad de, de conseguir, de conseguir dinero, eh, tenía la capacidad con el dinero que tenía de comprar una finca de contado. Cuando su primo Hananel le ofrece la finca y Jeremías está en la cárcel y allí en la cárcel le compran la finca de contado. ¿Quién tiene para comprar siquiera una casa hoy de contado? Muy pocas personas. Entonces era gente adinerada, ¿ya? Ah, pero eran gente que aunque era adinerada, eran siervos del Señor. El problema en sí no es la riqueza como tal, sino lo que se hace para conseguirla, ¿ya? En el contexto de ese texto que estamos leyendo en Mateo 19, se consideraba que el rico es un bendecido por Dios, que el pobre está bajo maldición. Ojo, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Y en ese contexto de esta parábola y de este señor rico,
que viene y dice, yo he guardado sus mandamientos, al parecer no era tan así. Muchas veces esos ricos eran ricos porque explotaban al ciudadano, explotaban al creyente, explotaban al pobre, ¿correcto? Entonces, ¿por qué hay un rico? Porque hay muchísimos pobres. Ejemplo, ¿por qué Inglaterra, Gran Bretaña, por qué Europa está rica? Yo les digo por qué. Porque África está pobre. ¿Por qué Norteamérica, es decir, Estados Unidos, está rica? Porque toda Latinoamérica está pobre. Para que haya un pobre, para que haya un rico, según esta dinámica económica, para que haya un rico, es necesario que haya millones de pobres, porque esta persona se ha enriquecido quitándole su sustento y quitando las propiedades de los pobres. No hay otra manera de enriquecerse. Y cuando yo hablo de rico, rico, no es, porque en Colombia, como somos un país tan clasista, no me estoy refiriendo al que tiene de pronto una casa de 2 o 3 pisos terminada y tiene un carro allá afuera de la casa, ¿no? En Colombia usted puede tener 1.000 millones de pesos y seguir siendo rico, seguir siendo pobre. Yo me refiero a la gente que tiene más dinero, ¿no? En Colombia aquí tenemos hay cuatro grupos económicos que son los dueños del país. Está el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, está la familia Santo Domingo, Julio Mario Santo Domingo, está la familia Ardila Lule, correcto, y está el sindicato antioqueño. O sea, esas 4 familias allí son las dueñas de Colombia. Y son los dueños de los bancos, son los dueños de los canales de televisión, de los canales de radio, de las clínicas, es decir, de absolutamente todo, de las aerolíneas, de las gaseosas, en fin, todo ellos son los dueños de esa parte. Entonces, allí, eh, reitero, no es el problema en la riqueza como tal, sino la manera en que se consiguió, por una parte. Por otra parte, no es el problema la riqueza como tal, sino la importancia que yo le doy a ella en mi corazón. Eso es gravísimo, como vamos a ver ahora más adelante. En el momento en que se escribe esta parábola de Mateo, del rico, no, esta no es una parábola de esta historia del rico que se niega a seguir a Jesucristo, existía una cosa muy similar a lo que en la actualidad se llama la teología de la prosperidad, ¿ya? La teología de la prosperidad, eso es un veneno, eso es una mentira, eso es falso. La teología de la prosperidad no enriquece a nadie, solamente enriquece al que la predica, porque el que la predica termina finalmente en su predicación diciendo, traigan, siembren con alegría y siembren, ojo, con generosidad, porque el que siembra generosamente, generosamente segará. En el griego, allí la palabra que está es la palabra euglutia, y la palabra euglutia significa tener o acompañar la ofrenda con palabras. En el griego la palabra para lengua es glosa, glosa, y esa es la raíz de la palabra euglutia. Lo que la Biblia está diciendo es, cuando usted vaya a ofrendar, que esa ofrenda sea acompañada de manera generosa con palabras de bendición a Dios. En sí no, lo que se siembra generosamente o lo que se debe sembrar generosamente no es la ofrenda, no es el monte económico, sino las palabras de alabanza para Dios con las cuales yo acompaño esa ofrenda. Porque pasa que nosotros estamos, digamos, como interpretando muchos textos que tienen que ver sobre todo con economía, con las riquezas, los estamos interpretando desde una perspectiva económica neocapitalista, y eso no es correcto. El neocapitalismo, o lo que también se conoce capitalismo salvaje, está en abierta contradicción
y en abierto antagonismo con el texto bíblico. Ojo, el sistema económico que nos está rigiendo a nosotros en el mundo en este momento, por lo menos en todo este occidente, se llama neocapital, sistema neocapital. Pero ese sistema neocapital, de acuerdo a la Biblia, es satánico, es sucio, esclavista, destructor, explotador, despojador, ¿correcto? Entonces, un banquero no se salva, no se salva. De acuerdo, reitero, al contexto de la Biblia, para que se salvara, tendría que decirle no a toda su riqueza y entregar esos bienes a los pobres, tal cual hizo, ¿quién lo hizo en la Biblia en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan ustedes? Saqueo. Si algo le he quitado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Por ahí vamos viendo que ahí hay una conversión. Entonces existía una teología similar en ese momento a lo que conocemos hoy nosotros como la teología de la prosperidad. Ojo, si nosotros en el reino de Dios servimos a Dios con la meta, con la única meta o con la meta más importante de avanzar económicamente, estamos equivocados. El reino de Dios no es para avanzar económicamente sin importar a quién me tengo que llevar por delante. No lo es. Eso no es parte del reino de los cielos. El reino de los cielos es al contrario, siempre va a velar por el huérfano, por la viuda, por el pobre, por el extranjero, por el alienado. Bienaventurados los pobres, ¿se acuerda? Los pobres en espíritu. Hay muchos que son pobres en espíritu y también son pobres económicamente hablando. Cuando una persona, digamos, está empezando el camino del Señor y ha accedido al reino de los cielos, hay como una primera etapa en la que por el egoísmo esa persona lo quiere todo para él, ¿correcto? Luego viene una segunda etapa que es que se sirve a Dios por lo que Dios da, ¿ya? Entonces, fíjese cómo uno entra, mucha gente entra al cristianismo con la idea de que Dios me va a enriquecer a mí. Y debe ser cierto porque es que, mire, ese se metió allá y cómo es que ahora anda en carro y entonces compró casa y a veces, etcétera, etcétera. Entonces hay una primera etapa en la que por el egoísmo la gente dice, no, es que Dios me va a bendecir y todo va a ser para mí y reciba manos llenas y siembra y coseche, etcétera, etcétera. Pero eso es obviamente algo equivocado y motivado por el egoísmo. Hay una segunda etapa y es que se sirve a Dios por lo que Dios da. Yo hace unos días prediqué allí en las predicaciones de los domingos acerca de las diferentes palabras para servicio en la Biblia. Y no es correcto eh, hacer cierta clase de servicio cuando estoy esperando una recompensa, ¿ya? Eso no es correcto. Yo le sirvo a Dios y ahí sí como dice Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Porque se debe llegar a amar a Dios aunque, ojo, aunque no haya recompensa. Hay gente que está en el reino por el miedo a un infierno o por el deseo a un cielo. Hoy les hago una claridad. Usted y yo tenemos que amar y servir a Dios en el reino, aunque no haya cielo y aunque no haya infierno. Allí tenemos que tener en cuenta esa parte. ¿Y qué tal si usted se entera en este momento, hoy, y que no le quepa la menor certidumbre, la menor duda de que definitivamente no hay un infierno que es donde se quema la gente, que, que hay fuego, gusanos, tormentos, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería la actitud suya? No, entonces yo me voy a pegar una rodadita, me voy para el mundo, como decimos popularmente, no es lo más correcto. Ah, entonces se debe amar a Dios de manera desinteresada y se le debe servir de manera desinteresada y no solamente a Dios, sino al prójimo. Ese es como el asunto allí.
Entonces, para los fariseos, parte del reino de Dios era un reino económico. En la actualidad, para muchas personas también es así. Parte del reino de Dios y una parte muy grande, casi que totalmente, para muchas personas, el reino de Dios es un reino económico o que tiene que ver con la economía y una economía sabia. Y el asunto es que se toman textos sacados de contexto, obviamente, y se toman textos para hablar de eso. Por ejemplo, somos hijos del rey, ¿cierto? Somos príncipes, tenemos que vivir espléndidamente, tenemos que vivir con lujos, tenemos que vivir a cuerpo rey porque somos hijos del rey de reyes. Ah, sí, muy bonito eso, pero esa no es la promesa que Dios ha hecho. Y por lo tanto, cuando a mucha gente se le predica eso y esa gente accede a entregar lo que tienen porque es que Dios me va a bendecir, y cuando ven que Dios no los bendice, terminan saliéndose de la iglesia y maldiciendo a los pastores o maldiciendo peor aún el evangelio y el reino de los cielos por cierto avivato allí. Entonces no es correcto. No, hay que servir a Dios, reitero, no por lo que da, sino por lo que Él es. Porque si yo le sirvo a Dios por lo que Él me da, con esa actitud es imposible entrar en el reino de los cielos. Es sencillamente imposible. Entonces, parte de la enseñanza de este texto era que si para los ricos no había posibilidad de entrar al reino de los cielos, aunque eran bendecidos, porque ellos, reitero, creían que como ellos tenían dinero es porque estaban siendo bendecidos por Dios. De hecho, usted muchas veces habrá escuchado, me imagino, que cuando usted está pasando por una necesidad económica, no falta el que le dice, perdón, es que usted está así porque está en pecado. Y le declaran otra vez el texto bíblico. El que encubre sus pecados no prosperará, pero que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hable de su pecado, confiéselo y verá que Dios rapidito lo saca de eso. No solamente cuando uno está en pobreza, sino cuando uno está también en enfermedad. Yo creo que usted lo que tiene es que está como en alguna con algún pecado y por eso está enfermo. Confiese su pecado, apártese de él y alcanzará misericordia. Si eso fuese así, absolutamente todos estaríamos enfermos, todos estaríamos en la más profunda necesidad económica y de ahí para allá, porque eso es lo que nosotros nos mereceríamos si fuera por nuestro pecado. Todos pecamos, ¿ya? Entonces, pero aquí hay algo bien curioso y es que, aunque para los ricos la riqueza era símbolo de bendición de Dios, perdón, por más bendecido que esté usted con Dios, no, desde la perspectiva de ellos, obviamente, bendecido porque tiene riquezas, no por eso va a entrar al reino de los cielos. Es lo que les está diciendo. Entonces, si el rico no puede entrar al reino de los cielos, aunque es bendecido por Dios, pues entonces, ¿qué podía esperar el pobre? ¿Qué puede esperar el pobre? Entonces, por eso Pedro le pregunta, a ver, ¿y qué se va a recibir al dejar todo? ¿Ya? Pedro todavía tiene la mentalidad del servicio a cambio de recibir algo. Pedro es un inmaduro allí todavía, recordemos que Pedro es un inmaduro allí todavía, entonces Pedro está con la intencionalidad de servir a cambio de recibir algo. Y ojo, la respuesta es que en esta tierra no habrá ninguna recompensa. En el futuro sí la hay, pero hay que dejar esa recompensa para Dios. Yo tengo que decirle que el reino de los cielos es un reino en el que muchas veces en esta tierra no va a haber recompensa. Al contrario, en esta tierra muchas veces va a haber dolor, aflicción. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El reino de los cielos es uno que me dice que no es tan sencillo, no es tan sencilla esta parte de acá, de que el reino de los cielos no te va a garantizar que vas a estar libre de sufrimiento. No, al contrario, incluso por ser embajador del reino de los cielos, vas a tener que sufrir muchas veces.
Y ahí está el ejemplo más clásico, más típico, más claro de todos. Jesucristo, el que inició con este reino de los cielos, ¿cómo terminó? Crucificado, muerto, asesinado, con un juicio ilegal, con un juicio manipulado, ¿correcto? Y reitero, finalmente muerto, crucificado. Entonces, si eso es con el Señor del reino, que le pasó eso, ¿cuánto más se puede esperar de nosotros? Allí hay que tenerlo en cuenta. Si habrá una recompensa, reitero, no en esa dimensión, en la próxima dimensión, pero esa recompensa se le deja a Dios, pero no podemos servir nosotros por la recompensa. Entonces, en el presente se debe seguir luchando por seguir a Dios. La vida eterna, la justicia, ah, la salvación total se reciben en el futuro, no en el presente. Entonces, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta en el reino de los dioses. Se sirve a Dios por ser Dios y le obedecemos y le debemos nuestra obediencia a Dios por ser Dios, no porque, bueno, Señor, le estoy sirviendo, ¿no? Mira a ver cómo es que se comporta conmigo. No, tengamos cuidado de eso. El reino no es ni siquiera, ojo, una promesa de que todo va a ir mejor. Otra característica del reino, el reino no te promete que vas a tener una vida que va a ir de mejor a mejor. Si usted es de esas personas que pretende que la vida vaya cada vez mejor, para ti no es el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos tendrás aflicciones, tendrás luchas, tendrás dificultades. Por eso el Señor es muy claro. El que quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, eso no significa que vamos a sublimar el sufrimiento. Ojo con esto. No significa que vamos a sublimar el sufrimiento. No significa que cada vez que vamos a sufrir, como pasa en muchos ámbitos, que entre más se sufre, entre más se aguanta, más se soporta, más enfermo es, o sea, estamos más cerca de Dios. Muchas de las cosas que se le atribuyen a la Madre Teresa de Calcuta, usted la ha escuchado mencionar y yo también, se dice que realmente no son así. No son así en cuanto a ayuda a los pobres y a dar de comer y atención a los enfermos y eso. Y se dice que no es así, primero porque no se ha encontrado nada de la obra que se decía que ella hacía. Y segundo, porque ella misma sublimaba el sufrimiento, la necesidad, la enfermedad, el hambre. Ella veía eso como algo muy grande, como estar muy cerca de Dios. Entonces, si se cree que eso es estar muy cerca de Dios y como algo muy grande, entonces obviamente yo no voy a permitir que eso se acabe. No voy a liberar a la gente de eso, sino que al contrario, mijo, felicitaciones porque estás en lo que es. ¿Ya? Entonces allí hay que, la palabra clave siempre para nosotros será equilibrio. ¿Cuál es el delicado equilibrio? No es que yo me vaya a buscar una cantidad de problemas, una cantidad de situaciones para finalmente decir, no, pues es que, o sea, estamos sufriendo porque estamos en el reino. No, 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 no. No se trata de buscar el sufrimiento caprichosamente. Se trata es de que definitivamente van a haber cosas que nos van a hacer sufrir por el reino, pero reitero, no un sufrimiento caprichoso, ni un sufrimiento buscado. La niña que se crió toda la vida en la iglesia y cuando le llegó la hora de enamorarse, se enamora del patán, del mujeriego, del guache, del bebedor. Y, ay, Señor, yo sé que tú lo vas a cambiar. Y años sufriéndole, años y años apostando a un borracho que viene vomitado, etcétera. Y un día, Señor, ¿por qué haces esto, Señor? ¿Por qué me permites o por qué haces que yo viva toda esa situación? Perdón, Dios no quiere que usted viva eso. Usted se lo buscó, que es diferente. Entonces, allí hablando de ese aspecto, hay que mirar muy bien.
las diferentes causas del sufrimiento, por qué una persona está sufriendo. En fin, entonces el fundador del reino murió y murió crucificado. Entonces, ¿qué más puede esperar el seguidor de Cristo? Si el líder de ese reino, el fundador, el que vino a traerlo, muere crucificado, perdón, qué me espera a mí? Por bien que me vaya, me moriré crucificado. Es decir, si yo muriera crucificado, uf, me iría súper bien. Morí como mi maestro, ¿ya? Entonces, la teología de los fariseos en esta historia de acá es de que al ir con Dios, todo irá bien económicamente. Esa teología era la creencia que ellos tenían. Eso, esa teología no cabe en la teología del reino. No cabe. El reino es justo, pero también es lleno de gracia. En el reino se recibe lo que se necesita para cumplir con la obra, ¿ya? Y la teología de la prosperidad no cabe en la ideología del reino. Son abiertamente contradictorios. El reino, ojo, no es una manera de enriquecerse. Los predicadores de la prosperidad son enriquecidos, pero sus seguidores jamás son enriquecidos. Porque los predicadores de la prosperidad son enriquecidos porque ellos son los que predican y la gente que los escucha van motivados con engaños a dar todo lo que ellos tienen porque es que Dios me va a bendecir. Y el predicador de la teología de la prosperidad se muestra, saca pecho y dice, míreme mi ejemplo, funciona conmigo, ha funcionado, miren cómo estoy de bien. Y claro, entonces uno lo ve con avión, con carros, con camionetas blindadas, etcétera, etcétera, y uno dice, claro, funciona, ¿no? Y entonces, pero es que el tipo está muy metido, el tipo es un ungido, el tipo es un apóstol, es un llamado, etcétera, etcétera. No, nada de eso es cierto. Están en abierta contradicción con el reino. Preguntas de esta parte. En Mateo capítulo 6, versículo 24, dice, ojo con este texto que es muy importante hablando de las riquezas. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Us- Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Allí está. Un esclavo no puede servir totalmente más que a un solo amo. Si hay dos amos a los cuales un esclavo le está sirviendo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Que uno será querido y el otro será menos querido. A eso es a lo que se llama, a eso es a lo que se refiere en la Biblia cuando dice que aborrecerá a uno y amará a otro. No es que aborrecerá, o cuando la Biblia habla de que el que no viene a mí no deja y no aborrece a padre, madre, esposo, etcétera, etcétera, no es digno de mí. Ah, me está diciendo que lo odio, que la odie, listo, con gusto, yo sí lo odio. No, aborrecer es amar menos, amar menos. El que no ama menos a su papá, a su mamá, a su hijo o a su cónyuge que a mí, no es digno de mí, amar menos, ¿ya? Pero cuando un esclavo tiene dos amos, corre el peligro de hacerse indiferente a uno de los dos amos. Esa indiferencia es el concepto o el sentido de despreciar entre los semitas, ¿correcto? Porque el esclavo va a terminar apegándose a uno y haciéndose indiferente para con el otro. Y como nosotros estamos en una economía neocapitalista tan fuerte, lo más seguro es que terminamos siendo indiferentes para con Dios y apegados al Dios Mamón. Y eso es lo que el Señor no quiere. Ahora, ¿por qué el Señor no quiere que nosotros tengamos de Dios a las riquezas? Ojo, porque nosotros terminamos pareciéndonos al sujeto o al objeto de nuestra adoración. Es decir, ¿por qué?
el Señor dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Bueno, eso lo dice Pablo. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. La idea es que nosotros cada vez nos parezcamos más a Dios y menos eh, a nosotros mismos o que nos comparemos con el otro. Ya no es correcto. El ser humano tiene la tendencia de parecerse cada vez más a aquello a lo cual adora. Y el dinero es despiadado, el dinero es egoísta, el dinero es ah, terrible y por lo tanto yo voy a ser entonces egoísta, explotador, agiotista, subyugador y una cantidad de cosas de ahí para adelante. ¿Ya? Entonces, el acento del texto, en este caso de Mateo 6:24, el acento de este texto recae en la disponibilidad total. El asunto es que cuando usted y yo trabajamos para dos señores, en este caso Dios y las riquezas, no voy a tener disponibilidad total. Yo recuerdo cuando era muy muchacho, yo le decía a Dios una cosa estúpida, porque yo soy hijo de pastor y les decía que toda mi familia es pastoral y yo veía la necesidad que se pasa cuando uno es pastor. Hay muchas necesidades. Entonces yo le decía, Señor, yo no quiero depender de la iglesia. Yo quiero construir una empresa primero y cuando esa empresa esté bien, que se pueda manejar solita, entonces yo me hago a un lado, dejo allí a los administradores, al contador, a la gerente, etcétera, etcétera, y me voy a servirte sin necesidad de estar diciendo, Señor, no tengo para comer por estar predicando. ¿Qué vamos a hacer? Pero eso es falso. Eso es falso porque cuando usted tenga una empresa así de bien establecida, usted no va a soltar esa empresa porque va a decir cuánto trabajo me ha costado esto. Y entonces no lo va a dejar en manos de nadie más para que lo administre, porque no lo va a saber administrar como usted. Entonces, si usted es de ese talante de que no, yo primero voy a construir bien mi economía para no tener problemas económicos y después, ahí sí servirle a Dios de manera despreocupada en eso, nunca va a pasar. Eso no va a pasar, te estás engañando solo, te estás engañando solo. Yo lo que tengo que demostrarme a mí mismo que he tomado la decisión, la opción de que Dios sea mi Dios y que yo no le voy a servir a las riquezas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Reitero, porque si yo le sirvo a Dios y a las riquezas, no voy a poder tener una disponibilidad total en el reino de los cielos, ¿correcto? No le voy a poder servir en el ser interior completamente. Es imposible conceder el ser completo a dos amos simultáneamente. No es correcto, no es correcto. Entonces, la máxima se les aplica a los oyentes y a los lectores. No podéis servir a Dios y a Mamón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Dios Mamón en el griego significa riquezas, es el Dios Mamón. Ese término Mamón no aparece en el Antiguo Testamento y solamente figura aquí en este Mateo 6, 6:24 y aparece también en Lucas capítulo 16 versículos 9 y 11, ¿correcto? Pero ese término mamón sí se utiliza abundantemente en la literatura rabínica, ojo, como personificación del dinero, personificación de las posesiones terrenas, ¿ya? Entonces, ese es el dios Mamón. La enseñanza del versículo 24 es clara. El servicio de Dios y el apego a los bienes terrenos son mutuamente excluyentes el uno del otro. No, no puedes tú decir, Señor, me voy a dedicar a servirte en el reino
o me voy a dedicar a servirte o servirle a las riquezas. De las dos maneras al tiempo o a las dos áreas al tiempo, no, no se puede. Tienes que escoger entre una de las dos. Ahora, esto no significa que no tengamos que trabajar. Vamos a tener que trabajar y trabajar duro. Yo en este momento he optado por, porque me gustaría más bien, y estoy intentando construir eso, tener un empleo o un negocio del cual no tenga que depender de la iglesia económicamente, pero, ojo, pero que jamás ese negocio o ese empleo se lleve el primer lugar en mi vida, el primer lugar en mi tiempo. Yo no quiero levantarme y yo lucho y llevo años luchando por esto. Yo no quiero levantarme cada día para ver, ay, necesito tanta plata hoy. ¿Cuánto dinero necesito tener hoy en mi cuenta de ahorros? ¿Cuánto dinero necesito para pagar X deudas? No. Yo he luchado y le motivo para que usted haga lo mismo, para decir, Señor, ¿cómo extiendo y establezco tu reino de Dios hoy en la tierra? ¿De qué manera? ¿Qué quieres que haga para establecer el reino en los cielos? Ahí eso va muy directamente relacionado con el don que Dios le ha dado a usted. Por ejemplo, la enseñanza. En mi caso, en mi caso, y yo prefiero y amo y me encanta sentarme acá. Yo me siento y estudio horas y horas y horas y horas casi todo el día, ya para poder enseñarle a otras personas, porque eso es lo que Dios quiere y esa es una de las maneras que yo tengo para, para establecer el reino de Dios en la tierra. Me da rabia cuando tengo que moverme a buscar dinero porque es que tengo que pagar esta cuota. Me da rabia cuando me desespero porque no hay dinero y yo digo, no es correcto. Lo que me debe desesperar a mí es, Señor, hoy no le he hablado a nadie de ti. Hoy no he dado aportes para la extensión del reino de los cielos, Señor. Perdóname, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo en cuenta acá. No seamos, no seamos dueños, no seamos esclavos de la riqueza. Jamás, jamás nos vamos a volver huraños, egoístas, amargados, explotadores, despojadores, aprovechándonos del pobre. Y eso no es correcto. En Dios eso no es correcto. Entonces mire que después de escuchar los versículos 19 al 21, estoy hablando de Mateo 6, dice, no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán y donde los ladrones entran a robárselos. Más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo son los ojos, si miras a otros con ganas de ayudarles, etcétera, etcétera. Entonces, después de escuchar esos versículos que acaba de leer sobre los tesoros, el oyente, el seguidor de Cristo, se ve invitado a optar por el servicio del que debería ser nuestro único Señor y no a poner nuestra seguridad en las riquezas. Oiga, la Biblia es muy clara cuando dice no confiemos en las riquezas porque estas no son nada. Se harán alas como las águilas y volarán y verás el lugar donde estaban y ya no estarán allí. Oiga, esas personas que acumulan y acumulan, y yo le hago una pregunta al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, al señor Ardila Lule que murió, al señor Carlos Julio Carlos Mario Santo Domingo que también murió y que son sus herederos los que ahora tienen esa parte. Yo digo, se pusieron a pensar que, o sea, ¿qué ganan con acumular tanto y con explotar tanto y con robarle tanto a los pobres, siendo que no se llevaron nada de este mundo? Y cuando se tuvieron que presentar delante de Dios,
no podían llevarle ningún regalo porque a Dios no se le puede decir, ah, vea señor, es que yo como era dueño de allá de un banco, entonces aquí le traigo una finquita allá en, qué sé yo, en la zona, mejor zona de Colombia, o le traigo la casa de campo de las Bahamas, señor. O sea, ¿qué creen que Dios les va a decir en ese caso? Cuando perdieron su alma. Necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que has logrado, ¿de quién será? Qué lamentable. Las riquezas de este mundo no pueden ofrecer nada más que una seguridad falacia, falaz, engañosa. No te engañes con la seguridad que te da la riqueza, es lo que está diciendo aquí esta parte. Ah, entonces, aquí hay unas prioridades de la vida y esas prioridades y esos compromisos de la vida tienen que ser con lo que es vital para la vida y más allá para la vida eterna, ¿ya? Tenemos que tomar la opción franca, la opción inequívoca por Dios y por los valores del reino. Semejante opción nos va a liberar de la inquietud de carecer de lo necesario. Y reitero, aquí es algo muy complicado porque, porque yo también conozco el otro caso de pastores, tristemente decirlo, pero tengo que comentarlo, de pastores que vivieron toda la vida sirviéndole al Señor en el reino, nunca pagaron una pensión y por lo tanto no se pudieron jubilar, están viejos, enfermos, cansados. Ya la iglesia dice, no, esta persona ya no podemos pastorear, ya no puede pastorear más, ya no puede pastorear más, hágase a un lado. Y entonces ya la iglesia tiene que conseguirse otro pastor más joven y este pastor, muchos están en hogares geriátricos o tirados al lado de un familiar y no están en las mejores condiciones. Ojo, no se trata de eso. ¿Cómo mantener ese equilibrio tan delicado de no dejarme conquistar por las riquezas, por una parte, pero por la otra, no descuidarme de tal manera que termine siendo un pordiosero en los peores años de mi vida, que son mi ancianidad? No tengo ni una casa donde meterme, no tengo ni siquiera una cama donde dormir y estoy allí a la merced del que me quiera dar. Reitero, a muchos pastores también les pasó eso y eso es bastante lamentable. El equilibrio, ¿cómo hago yo para no ser esclavo de Mamón, pero para ahorrar para mi vejez? Eso también es sabiduría. Y la Biblia también es clara cuando dice, mira la hormiga o perezoso, que en el verano recogen su comida, verano juventud, para que cuando en el invierno, ancianidad, lleguen esas situaciones, se tenga para comer. Entonces allí tenemos que tener en cuenta toda esta parte. En el Antiguo Testamento yo les dije que no se hablaba del dios Mamón y no se hablaba de él porque se hablaba del dios Baal. En el Antiguo Testamento se habla desde el dios Baal. Pero mire, en el Antiguo Testamento es este señor Baal, este dios que está allí en la laminilla, si la están viendo, ah, era conocido como el hijo del dios El. Tiene varias representaciones. Allí, eso es lo que llama la Biblia pasar los niños por el fuego, cuando Baal era un dios metálico. A él le prendían fuego como en un horno por debajo, por en medio de las piernas, y colocaban, cuando estaba el rojo vivo, colocaban al niño en los brazos estirados de Baal, ¿correcto? Y allí ese niño quemaba, moría calcinado. ¿Pero por qué se hacía eso? Porque el dios Baal era el dios de la fertilidad humana, el dios de la fertilidad de las mujeres, de los animales, de la tierra, ¿correcto? Al dios, el dios Baal, según la creencia, era el que les daba el vino, el aceite,
el trigo, la cebada, etcétera, etcétera. Ellos creían que era ese Dios el que les daba eso. No creían o no caían en cuenta que era el Dios de Israel. Entonces, ese Dios Baal terminó conquistando enormemente al pueblo de Israel. Terminó conquistándolo y el pueblo de Israel escuchen esta palabra que les voy a decir, se cananizó. Cananizar es que toma toda la teología y toda la enseñanza del dios Baal y la empiezan a observar, a practicar. Empiezan a hacer rituales para el dios Baal. Esa mujer que está ahí, esa figura que está ahí en la diapositiva, era Anat, que era hermana y esposa del dios Baal. Y era también la esposa, la diosa como de la fertilidad. Por eso tiene pechos grandes. Dense cuenta que tiene pechos grandes y la parte de la vagina es bastante pronunciada. ¿Sí se dan cuenta? Porque era la representación de ella, porque era la diosa de la fertilidad también, junto con Baal, ¿ya? Entonces, ese dios Baal, mire lo que dice en Oseas capítulo 2, leámoslo rápidamente. Oseas capítulo 2, si alguien lo tiene, por favor, leámoslo. Mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 5. La mamá de esos hijos es una prostituta, la que los concibió no tenía vergüenza. Ella decía, iré tras mis amantes, los que me dan comida y agua, mi lana y mi lino, mi aceite de oliva y mi vino. Por eso bloquearé con espinos su camino y construiré una pared alrededor de ella para que no pueda encontrar sus caminos. Ella no sabía, versículo 8, ella no sabía que era yo quien le daba el trigo, el vino y el aceite. Era yo quien cada vez le daba más plata y más oro, que luego usó para hacer estatuas de Baal. Por eso regresaré cuando sea tiempo de cosecha y le quitaré mi trigo y mi vino. Me llevaré mi lana y mi lino, que cubrían su desnudez. Pondré al descubierto su vergüenza ante todos sus amantes y ya nadie podrá rescatarla de mi poder. Entonces, este dios Baal es un dios que había engañado al pueblo diciéndole que él era el que le daba el vino, el aceite, la cebada, etcétera, etcétera. Este dios Baal era, reitero, el dios de la fertilidad, el dios del trueno, el dios del fuego, el dios del agua. Ese Baal era el dueño de todo. Por eso, por eso, ¿se acuerdan? Frente a este dios es que está peleando eh, Elías, allá, ¿se acuerda? Con los profetas de Baal, eran profetas de este dios. Cuando dice que hizo entonces el altar y le echó, mandó a rociar agua y dice que descendió fuego del cielo, etcétera, etcétera, era una muestra más de que el Dios no era Baal, sino que el Dios era el Dios de Israel, ¿ya? Ahora, eso cuando en la tierra las estaciones que no habían fruto, se creía que no había fruto porque Baal moría y resucitaba permanentemente en los ciclos de la fertilidad de la tierra. Entonces, cuando Baal estaba muerto era porque era que no había fruto y por eso no había porque él estaba muerto. Cuando Baal vivía, entonces había cosechas, había fruto y todo ese asunto. Entonces, Baal aparecía y desaparecía de la tierra por estaciones. Ese dios Baal también tenía los adoradores de ese dios, los cultos que hacían eran orgías. Era un culto tremendamente orgiástico, sensual, y eso era bastante complicado para ellos, ¿ya? Entonces, en el Antiguo Testamento fue Baal, en el Nuevo Testamento fue el dios Mamón y en la actualidad es teología de la prosperidad, ¿ya? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de no, de no
hacernos esclavos de las riquezas. El culto a Baal involucraba la prostitución sagrada, ¿correcto? Involucraba los sacrificios de niños. Baal siempre fue objeto de fuerte oposición y condenación por parte de los profetas. Y esto fue tan grave, que el pueblo de Israel fue llevado a los exilios, tanto al exilio del norte como al exilio del sur, fue llevado a los exilios por el culto a este dios Baal. Es decir, Israel fue destruido por adorar al dios Baal, es decir, a las riquezas. Es una gran enseñanza para nosotros que nos dice qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a adorar a las riquezas o vamos a adorar al Dios de Israel? Pero a los dos no se puede. Las riquezas en la Biblia son eh, el sistema religioso, el sistema económico en la Biblia es diferente al sistema económico del mundo. El, el, el neocapitalismo cuando surgió, se dijo que eso del capital era tan importante, tan poderoso, que iba a haber tanto dinero. Ellos hicieron como una especie de cúpula, de pirámide, y que todo el dinero iría a la pirámide, a la cúpula de la pirámide, a los que estaban en la cabeza de esa pirámide, pero que iba a haber tanto dinero para todos y que iba a tener tanto dinero la cúpula de la pirámide que iba a empezar a regar dinero así, como cuando hay una copa que se riega y empieza a regar a llenar a todas las demás copas. Eso nunca pasó, nunca pasó, ni nunca pasará, porque la copa de arriba jamás se llena. Para ellos no hay llenadera. Y entonces lo que pasó es que toda la riqueza se concentró en esa pirámide, y para mantener a uno allá en la pirámide tan lleno de dinero es porque muchísimos han sido despojados, subyugados, explotados. Reitero, ¿por qué Europa está rica? Porque África está pobre. ¿Por qué Estados Unidos está rico? Porque Latinoamérica está pobre. Para que haya un rico es necesario en el sistema económico neocapitalista que haya cientos de pobres, porque esa riqueza, el rico, es el resultante del trabajo y de lo poco que tienen todos los pobres que le quitan todo lo que tienen, incluso lo que no tienen, para dárselo a uno que tiene cada vez más. Mientras que en el reino de los cielos la riqueza es para el huérfano, la viuda, el desamparado. En el reino de los cielos la riqueza, las deudas se perdonan, porque ¿se acuerdan lo que hablábamos del Padre Nuestro? En el reino de los cielos las deudas se perdonan. ¿Cuándo Estados Unidos va a decir que le va a perdonar la deuda externa a Colombia? ¿Cuándo? No lo hace porque no le conviene, pero la deuda externa ya está más pagada hace muchísimo tiempo. Cuando un banco te condona una deuda a ti, jamás lo van a hacer. Pero en el reino de los cielos, las deudas se perdonan. En el reino de los cielos, las casas en el año del jubileo tenían que volver a su antiguo dueño. Una persona que había empobrecido y había tenido que vender su casa, el año del jubileo era cada 50 años, el famoso Yobel. Y en ese año del jubileo tenían que devolver la tierra a sus antiguos dueños. Ustedes sabían algo bien importante, que uno de los 10 mandamientos es guardar el día de reposo. Nosotros solamente vemos el día de reposo desde la perspectiva litúrgica, de la reunión en el culto, de la oración, de la lectura de la palabra, pero el día de reposo tiene una connotación económica muy importante. Es que por lo menos un día a la semana usted entienda que lo importante no son las riquezas, que lo importante es el compartir, que lo importante es la familia, que lo importante es el descanso, que lo importante es todo aquello que se hacía en el día de reposo. Pero si el día de reposo es una institución en contra de la economía de Baal, en contra de la economía de Mamón, en contra de la economía neocapital o neoliberal y en contra de la teología de la prosperidad. El día de reposo, ¿ya? Entonces, en el reino de los cielos
la economía es la que favorece al pobre, al huérfano, a la viuda, al enfermo, al extranjero, ¿ya? En el reino de los cielos, los proyectos no se miden de acuerdo a lo que, no se miden de acuerdo a lo que, a cuánto dinero se mueve o porque favorece a los más poderosos, los proyectos sociales. En el reino de los cielos, la riqueza o los proyectos, las gestiones se miden es por la cantidad de gente a la cual favorecen, no porque favorezca a unos cuantos. Margui, levantaste la mano. Sí, pastor, para preguntarle qué significa prostitución sagrada. ¿Qué significa qué? Prostitución sagrada. Ah, sí, ese es un tema muy interesante. En la adoración al dios Baal había unas, cuando la Biblia habla de los famosos sodomitas, ¿se acuerdan? Los sodomitas. No es el travesti que se viste de mujer en la noche y va a buscar clientes, no. La, la, en esa época había una cosa que llamaban los sodomitas y las hieródulas. Una hieródula es una prostituta sagrada. Cuando en el culto baalístico, cuando una persona pecaba, para recibir el perdón de su pecado, esa persona tenía que ir allá al templo. Y en el templo estaba el sacerdote y le decía, mire, allá si ve esa cantidad de mujeres y de hombres, ¿qué le gusta? ¿Le gustan las mujeres o le gustan los hombres? Escoja uno de ellos y tenga sexo con él o con ella, páguele y usted va a quedar perdonado de sus pecados. Quiere que haya una fertilidad de su esposa, de su esposo, de la tierra, del ganado, etcétera, etcétera. Toda adoradora de Baal debía prostituirse por lo menos una vez en la vida. Así fuera una ama de casa, debía prostituirse por lo menos una vez en la vida y el dinero de esa prostitución debía ser llevado como diezmo al templo de Baal. Y los sacerdotes de Baal eran una especie de proxenetas. Recordemos que el proxeneta es esa persona que tiene una cantidad de trabajadoras sexuales a su cargo y él las administra. Eso era lo que eran los adoradores, adoradores, los profetas de Baal. Entonces, la prostitución sagrada se daba cuando se tenía sexo y en ese acto sexual, unos con otros, se estaba adorando al dios Baal. ¿Ya? Eso, Ah, pues se le llama prostitución sagrada porque era parte de un ritual de un culto. Esas prostitutas, esas hieródulas, no eran esas prostitutas cualquiera que la gente iba y les pagaba ya, el hombre que quería estar con ellas iba y les pagaba y punto, no. Ellas eran sacerdotisas, sacerdotisas, eran gente sagrada en los templos de esos dioses. Y los hombres también eran hombres sodomitas sagrados en esos mm. templos de esos dioses. Pero entonces eso fue un invento de hombres, o sea, eso fue un invento de ellos porque eso, ¿dónde lo sacaron? ¿Cierto? Claro, era un invento de ellos que justificaban su lascivia sexual Claro, dándole un matiz de sacralidad a eso. claro, sí, eso es tremendo eso. Claro, la religión cananea es la religión más depravada que ha conocido el ser humano por Mm, esas costumbres que se tenían. Entonces, claro, es una obviamente, costumbre. eso no es correcto de ninguna manera. Claro. Claro, porque me parece curioso, claro, con la palabra sagrada uno la asocia con cosas diferentes, ¿no? ¿Sí? ¿Sabe? ¿Ustedes sabían que las monjas de la actualidad, las monjas son el rezago de eso? Es decir, Ujú, las famosas vírgenes vestales es, digamos, lo que eran esas personas por allá en esa antigüedad. Claro que ellas en la actualidad no hacen eso, en cuanto a la prostitución física como tal, ¿ya? Pero las monjas de la actualidad, digamos, son como un rezago, como una herencia de eso de allá. ujú. Entonces, allí hay que tener cuidado. Ahora, reitero, estaba hablando de este culto al dios Baal una vez en la universidad y
Y una estudiante me dijo, profe, ¿conoces un grupo étnico que en la actualidad adore al dios Baal? Y le dije, sí, lo conozco. Mm. Pero tristemente no está por allá oculto en una selva o en un desierto, se fueron por allá con su templo, no. ¿Sabe cuál es la adoración al dios Baal en la actualidad? La teología de la prosperidad. Esa es la adoración al dios Baal. Todo el que practica, predica, enseña y practica la teología de la prosperidad está adorando al dios Baal y al dios Mamón. Claro, obviamente ya no está la parte sexual, está la prostitución, pero ya no la prostitución corporal, física, sino la prostitución espiritual. Esa prostitución física de allá ahora se pasó a la prostitución espiritual. Se están prostituyendo espiritualmente delante de otros dioses, dejando al Dios de Israel de lado. Entonces allí algo de lo más complicado que hay. Sí, complicado. Preguntas. En fin, bueno, les agradezco muchísimo las personas que estuvieron en clase, los otros ven estos videos posteriormente y estábamos hablando hoy del reino de los cielos y las riquezas, un tema muy importante y que le tenemos que prestar mucha atención. Bueno, estamos Amén. entonces en contacto. Si no hay más preguntas. Ok, entonces el Señor le bendiga. Alexandra, ¿vas a decir algo? No, muy interesante que, como siempre, Mm. Sí, señora. las Ok, clases. Bueno, bueno, que para resumir, algo que yo he entendido, no sé, el reino de Dios se tiene que investigar, ¿o no? O sea, yo llegué como a esa conclusión, ¿no? sí, claro. Tiene Sí, que sí. estudiarse y harto, porque el reino de Dios es algo que se aprende. No Ujú. nacemos aprendidos con ese reino de Dios. Ok, mis apreciados. En la Gracias. última clase vamos a hacer como una lista, vamos a sacar como una lista de las características del reino de Dios. Una lista bien interesante. Mm. Sí, Bueno, señora. que esté bien. Dios lo bendiga, gracias. Dios lo Gracias. Dios les bendiga. bendiga, que estén Amén, muy bien. amén. Alexandra, ¿vas a decir algo más? Buenas tardes, que Dios lo bendiga. Que Dios los bendiga. Ok, bueno, chao, cuídense, que estén muy bien. Muchísimos Chao. éxitos. Bueno, bueno.